Capítulo 7. Si no son mis pensamientos, entonces, ¿quién soy? En los capítulos 5 y 6 aprendiste a distanciarte de tus pensamientos. En algunos contextos, tales como el de la literalidad, tomarse yo soy una persona ansiosa como si fuera literalmente cierto, olvidando incluso que eso no es más que un pensamiento. El de dar razones. Soy ansioso porque algunas vivencias de mi infancia me hicieron volverme ansioso. O el de control emocional. Tengo que liberarme de esta ansiedad para poder vivir. Los pensamientos pueden llegar a ser muy envolventes. El tipo de pensamientos que suelen ser más enredosos cuando se dan en el contexto equivocado son las evaluaciones y las autoconceptualizaciones. Debes recordar que evaluaciones y autoconceptualizaciones son dos formas particularmente fusionadas de pensamiento. Las evaluaciones son juicios subjetivos que hacemos sobre acontecimientos internos o externos. Resultan especialmente perturbadores porque conducen con suma facilidad a formas inútiles de evitación. Así, no es posible conseguir el objetivo de la aceptación cuando la función cognitiva domina nuestros procesos de pensamiento. Recordarás que la función cognitiva se refiere a la tendencia a mirar desde tus pensamientos en vez de a tus pensamientos. Cuando uno se enreda en la función cognitiva, llega a considerar sus declaraciones mentales como si fueran verdades literales e incluso llega a perder de vista que tales declaraciones son el producto de un proceso cognitivo en marcha. Considerando tus autoconceptualizaciones. Las autoconceptualizaciones son manifestaciones que hace tu mente sobre ti como persona y que tú implícitamente las tomas como si fueran verdades literales. Las autoconceptualizaciones son perjudiciales por una razón ligeramente diferente, favorecen la rigidez psíquica. Por ejemplo, examina las preguntas siguientes. Por favor, llena los espacios en blanco con la primera cosa que se te venga a la mente. Si quieres dar varias respuestas, puedes hacerlo libremente. Yo soy una persona que, yo soy una persona que no, lo que más me gusta de mí mismo es, lo que menos me gusta de mí mismo es, me he equivocado porque otros han, soy una persona mala en. Considera ahora una de tus respuestas negativas. Fíjate en ella. Ahora imagina que ha ocurrido un milagro y que sin que tú tuvieras que hacer cambio alguno en tu historia o circunstancias, ese problema simplemente hubiera desaparecido mientras tú seguías viviendo tu vida. Por ejemplo, imagina que escribiste soy agorafóbico en respuesta a soy una persona que, si esa agorafobia desapareciera de repente sin necesidad de que hubieras tenido una historia distinta, sin necesidad de haber sido otra persona o de haber vivido otras circunstancias, pregúntate a ti mismo, ¿quién iba a resultar perjudicado por tal desaparición? Si te parece que la pregunta no tiene sentido, siéntate durante unos instantes, repítetela otra vez y búscate una respuesta. ¿A quién le iba a afectar negativamente? ¿Puedes ver todo lo que has invertido en tus etiquetas, historias y razones? Incluso, aunque odies la etiqueta, por ejemplo, puedes odiar la idea de ser agorafóbico, si te la aplicas a ti mismo o a tu comportamiento de una forma fusionada, habrás hecho una inversión en esa etiqueta. Si la evidencia justifica su utilización, por lo menos tú tendrás razón. De una manera perversa, eso también quiere decir que tu mente, en secreto, apuesta porque las cosas permanezcan siempre iguales, rígidas, incluso aunque tú tengas que sufrir terriblemente por ello. El problema de identificarse con un aspecto cualquiera de quien somos es que una vez que nos fusionamos con ese aspecto concreto de nuestra identidad, estamos dispuestos a distorsionar el mundo para mantener la visión que tenemos de nosotros mismos. Esto es tan cierto para los aspectos positivos como para los negativos. Por ejemplo, imagina que has escrito soy amable. Como respuesta a lo que más me gusta de mí mismo es, está bien, pero ¿eres siempre amable en todas partes, con todo el mundo? Embustero. Los seres humanos son complejos. Cada vez que dices yo soy X, sencillamente no estás diciendo toda la verdad. Seguramente hay veces en que no eres X. No importa si X es positivo o negativo. Si apuntas soy una persona ansiosa, seguramente podrás recordar al menos un momento en el que no hayas sido ansioso.
Pero observa cómo te sientes cuando te das cuenta de que X no es verdad al 100%. A la mayoría de nosotros tal constatación nos provoca un cierto sentimiento de inquietud. Esta inquietud no proviene simplemente de la posibilidad de estar equivocado, surge también de la necesidad de saber quiénes somos. Examina otra vez alguna de las autoconceptualizaciones negativas que has escrito más arriba. Céntrate en ella. Ahora, utilizando las técnicas de difusión que has aprendido en los capítulos 5 y 6, distánciate completamente del contenido de esa autoconceptualización negativa. Es decir, difusiónate de tu pensamiento y obsérvalo desde una postura consciente, obsérvalo sin juzgarlo. Para hacerlo, puedes utilizar cualquiera de las técnicas de los capítulos anteriores que te hayan gustado. Por ejemplo, imagina que has escrito está deprimida como respuesta a yo soy una persona que, e imagina que sabes hacer bien aquello de considerar a tus pensamientos como pensamientos, reconociéndolos y dejándolos que se vayan flotando. En tal caso, utiliza tales procedimientos con ese pensamiento. Por ejemplo, estoy teniendo el pensamiento de que soy una persona que está deprimida. Gracias por la indicación, mente mía. Y luego déjalo que se vaya flotando corriente abajo como una hoja, tal como hicimos en el capítulo 6. Si eres capaz de hacerlo, continúa con las implicaciones que esto tiene y puede que llegues a ver de dónde surge otra forma de rigidez y de fusión. Imagina que te hubieras desprendido de todas las autoconceptualizaciones categoriales. Imagina que en cada una de las autoconceptualizaciones anteriores y los millones de variedades diferentes que podrían aparecer mediante otras preguntas no fueran otra cosa que pensamientos que surgen, ni más ni menos. Si eso fuera así, entonces aún hay algo a lo que tendremos que enfrentarnos. Yo, SSH, trabajé en una ocasión con un cliente ansioso que estaba consiguiendo desprenderse de sus autoconceptualizaciones, una tras otra. La mayor parte eran muy negativas y una vez que empezamos el trabajo, el estado de ánimo de ese cliente fue mejorando a medida que se iba desprendiendo de la opresión de sus temidas autoevaluaciones una a una. Sin embargo, al cabo de un cierto tiempo, cuando ya había conseguido un progreso evidente, su estado de ánimo cambió. El cliente empezó a llorar hasta que finalmente preguntó con un tono de auténtico miedo en su voz: si no soy mis pensamientos, entonces ¿quién soy? Fue como si estuviera sintiéndose morir. Y en cierto sentido, así era. Los tres sentidos del yo. De acuerdo con la teoría del lenguaje que subyace a la ACT, existen al menos tres sentidos del yo que surgen de nuestras capacidades verbales: el yo concepto, el yo como un proceso continuo de autoconciencia y el yo observador. Barnes, Holmes, Hayes y Diamond, 2001. El yo concepto. El yo concepto es uno mismo en cuanto a objeto de categorizaciones y evaluaciones verbales sumarias. Es el yo soy verbal, como en yo soy mayor, yo soy ansioso, yo soy amable, yo soy insignificante, yo soy indeseable, yo soy dulce, yo soy guapo y demás. El yo concepto rebosa de contenido. Tal contenido es la historia que te has estado contando a ti mismo sobre ti y tu vida. Contiene todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones corporales, recuerdos y compulsiones que te has creído al pie de la letra y que has integrado en un autorretrato verbal permanente de ti mismo. Es el yo que te resulta más familiar porque es el resultado de las aplicaciones habituales del lenguaje a ti mismo y a tu vida. En términos de trampa de sufrimiento, el yo concepto resulta el más peligroso, y ello es así porque el yo concepto encaja en una historia que te proporciona razones para tus acciones y un yo que da coherencia a tus experiencias. Es una especie de cómoda pero asfixiante coherencia que conduce implacablemente a más de lo mismo. ¿Alguna vez has observado que si una persona piensa que es alguien sin importancia, la mayoría de los acontecimientos de su vida parecen confirmar su punto de vista? ¿O has observado alguna vez que si uno se ve a sí mismo como una víctima, de alguna manera en su mente o en la realidad termina siendo victimado? Si tú sufres ansiedad, depresión o estrés, tu identificación con tales desórdenes forman parte casi seguro de tu yo concepto. Tus problemas emocionales han acabado por formar parte de la historia que te has estado contando sobre tu vida. Eso no quiere decir que los hechos tal como tú los conoces no sean ciertos. La mayoría de los hechos probablemente sean totalmente correctos, pero la historia de tu ansiedad o depresión no muestra la historia completa de tu vida y, lo que es peor, cuenta aún mucho más de lo que tú posiblemente sepas.
Ejercicio. Reinterpretar la propia historia. En el espacio que sigue, escribe la historia de tu sufrimiento emocional tal como lo habrías hecho antes de empezar a trabajar con este libro. Sé breve. Describe tus problemas principales, así como las razones históricas, personales y situacionales que hayan podido justificar la aparición de tal sufrimiento en tu vida. Ahora vuelve a leer lo que has escrito y subraya los hechos. Hechos son descripciones, no conclusiones. Omite todo tipo de análisis de causas. Los análisis de causas pueden ser identificados por el empleo de palabras como porque. Si hay algún análisis causal, no lo subrayes. Ahora toma los hechos que puedas extraer de lo que has escrito y redacta otra historia completamente distinta, con un final totalmente diferente a partir de esos hechos. Esto no es ninguna promesa, predicción o evaluación. Se trata solo de un ejercicio. Mira a ver si eres capaz de retomar estos hechos objetivos e integrarlos en una historia diferente. Ahora observa cómo cambia el significado de los mismos hechos en las dos historias y se convierte en algo distinto. Si todo esto te parece complicado o no ves aún qué sentido tiene, toma los mismos hechos y de todas maneras escribe otra historia que incorpore todos esos hechos en un argumento distinto. Luego, como decíamos, observa cómo el significado de los mismos hechos cambia y se convierte en otra historia diferente. Al pedirte que hicieras esto, no estábamos intentando dar por sentado que es posible hacer cualquier cosa ni que la vida no tenga límites. Y desde luego, no estamos intentando ridiculizar la historia de tu vida tal como tú la ves. Más bien, lo que intentamos mostrar es que los hechos de nuestra historia no determinan el argumento de la historia de la que forman parte, con independencia de lo que nos cuente nuestra mente. Son posibles muchas historias distintas. Y B, los hechos tienen significado debido a la historia de la que forman parte. Esto significa que lo que realmente puede establecer una diferencia es algo que se puede cambiar. Nosotros sabemos los hechos y estos no pueden cambiar, pero la historia sobre tales hechos y las autoconceptualizaciones resultantes de tal historia son aspectos de nuestra vida que evitamos cambiar debido a nuestro apego y a nuestra fusión con ellos. Tal vez eso, nuestra historia y nuestro apego a ella, pueda cambiar. Lo emocionante de ver nuestro propio yo concepto como algo que nosotros mantenemos de una manera arbitraria es que se posibilitan narraciones verdaderamente nuevas que ahora mismo permanecen fuera de la historia que nos estamos contando en la actualidad, pero puede dar miedo a abrir posibilidades más allá de nuestro yo concepto. Si no somos nuestros pensamientos, entonces, ¿quién somos? Cuando te desprendes de la atadura con tu yo concepto, te vuelves como un niño, abierto a cualquier posibilidad y deseoso de averiguar qué puede llegar a ser. Pero antes de nada, debes liberarte de las ligaduras con tu yo concepto. Solo los más valientes se atreverían a hacer tal cosa sin prever antes un lugar para aterrizar psicológicamente. Por esta razón, volveremos al problema del yo concepto más adelante, en este mismo capítulo, después de haber identificado un aliado crítico que reside en nuestro propio interior.